Todo tiene que ver con manifestar. Nosotros estamos aquí para manifestar. Todo el cuerpo gráfico está bajo presión para manifestar. La garganta es el centro de manifestación, es como Roma, es como la plaza del pueblo, donde todos los caminos llegan a Roma, todos los centros llegan al centro de la garganta para poder decir la suya. Todos los centros, a excepción de los centros de presión. La garganta es donde sucedió nuestra mutación de la laringe, sucedió la capacidad de articular sonido. Y si os fijáis, la garganta tiene 11 puertas. Es decir, que tenemos 11 lenguajes diferentes. Tres de ellas son de acción primaria. La 35, la 12 y la 45. La 20 es una mezcla, es un híbrido entre comunicar y acción. Pero 7 de 11 puertas, su acción primaria es comunicar. Y la garganta lo que está haciendo es de traductor. Traduce frecuencias. Traduce las frecuencias mentales en sonido. Traduce las frecuencias esplénicas en sonido. Traduce las frecuencias de la identidad en sonido. Está definida, tenéis una manera consistente de expresaros. Una manera fija. Y ese es el verbo que utilizáis cuando habláis. Pero la gente se piensa que solamente hablamos desde la mente. Eso no es verdad. Hablamos desde muchos más lugares que desde la mente. Hablamos desde la salud, desde la comodidad o la incomodidad. Hablamos desde los testículos, desde los ovarios. Hablamos desde la identidad. Hablamos desde la necesidad y actuamos desde la necesidad. Hablamos y actuamos desde el mundo emocional. Y todo esto se manifiesta en la garganta. Así que si tienes la garganta definida, es importante ver a qué centro está conectada la garganta para que puedas confiar en tu voz. Es más, cuando estás hablando desde otro centro, tu mente no confía en lo que dices, porque no sabe lo que estás diciendo. Claro, porque no habla ella. Y como no habla ella, no confía. Solamente hay tres puertas que den salida a los conceptos. La puerta 62 que dice yo pienso, la puerta 23 que dice yo sé, la puerta 56 que dice yo creo. Luego tenemos tres puertas directas de acción. La puerta 35 que dice yo siento que necesito un cambio. La puerta 12 que dice yo sé que puedo intentarlo si estoy de humor. La puerta 45 que dice yo tengo. Estas tres puertas son tres puertas primarias de acción. La puerta 33 dice yo recuerdo. La puerta 8 dice yo contribuyo. La puerta 31 dice yo lidero. La puerta 16 dice yo experimento. Obviamente uno no va diciendo por ahí yo experimento. Lo que está diciendo es que comparte su experimento, comparte su entendimiento, comparte su gusto. Comparte su gusto o su mal gusto, comparte el entendimiento de manera saludable o no. Porque esa es mi voz, por ejemplo. Y aquí estoy, compartiendo mi gusto por el diseño humano. Con entusiasmo, porque así se llama la puerta 16. Y la puerta 20 dice yo soy. Y eso es una puerta muy compleja. Porque todas las demás puertas solamente tienen acceso a la puerta armónica que está enfrente. Pero la puerta 20 se puede conectar a la 10, que dice yo soy mi propio comportamiento. O se puede conectar a la puerta 34, que dice yo soy el poder. O se puede conectar a la puerta 57, que dice yo sé que soy. O cualquier combinación entre ellas. Si tenéis una garganta definida, tenéis una forma de expresar consistente y fija. Quien me conoce y me habéis podido oír horas y horas y horas y horas, mi forma de comunicar es mi forma de comunicar y no cambia. Y muchas veces yo cuando estoy hablando y me sale un chiste o lo que sea, por eso a veces los exagero tanto, porque es que me río yo a tiempo real como os podéis reír vosotros, porque yo no lo he escuchado hasta que sale. ¿Dónde están vuestras voces? Funcionarán correctamente si funcionáis en base a vuestra estrategia de autoridad. El tema de la garganta abierta es llamar la atención. ¿Todavía sigues intentando llamar la atención? La respuesta es sí. Y tener en cuenta que no querer llamar la atención también es llamar la atención, ¿eh? Eso también hay gente que me dice, no, pero es que yo no quiero que me vea nadie. Bueno, ¿y qué crees que es eso? ¿Desde dónde viene? ¿Desde tu garganta? ¿Que nadie me vea? ¿O que todo el mundo me vea? Así que la garganta abierta dice, ¿qué puedo decir para que me vean? ¿Qué puedo decir para que me presten atención? ¿Me estarán viendo? ¿No me estarán viendo? ¿Qué hago?
Entonces, esta es gente que vive bajo mucha presión, porque estamos en un mundo donde todo es hablar, 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 hablar. Así que cuando esta gente entra en cualquier reunión, su garganta está bajo muchísima presión. Callar. Necesitas amar el silencio. Necesitas estar cómodo, cómoda en el silencio. No digas nada. Cada vez que inicias una conversación te pones en desventaja automáticamente porque ni tú mismo sabes lo que estás diciendo. Así que si os estáis escuchando muy fríos, muy mentales, seguramente estáis hablando con alguien que tiene la asna definido. Y estáis magnificando su forma de comunicar. Si os estáis escuchando de manera muy materialista, yo tengo, yo no tengo, y todo negocios, seguramente estáis hablando con alguien que tiene el 45-21. Qué cómodo es hablar contigo. Claro, porque estás utilizando el lenguaje de la otra persona. ¿Hablas mi lenguaje? ¿Hablas como yo? Sí, porque estoy magnificando tu garganta. Esto es cortar todas las conversaciones, hacer ruido, eh, y decir cosas en medio de conversaciones que no tienen sentido. Puedes recibir atención en ese momento, pero no es una atención genuina. Es una atención para hacerte callar, aunque seas mi madre. Toma, 5 minutos de gloria, 2 minutos de gloria. ¿Ya estás contenta? No. Nunca vas a estar contenta llamando la atención de esta manera. Ahora, si no cortas las conversaciones, si no inicias las conversaciones, puedes tener conversaciones realmente brutales. Porque estás hablando desde otro lugar, entonces. La gente que tiene la garganta abierta tenéis una gran capacidad de aprendizaje articular. Podéis aprender muchas formas de articular sonido. Muchos cantantes tienen la garganta abierta. O tenían. Michael Jackson, Freddie Mercury, Lady Gaga, Celine Dion. Muchos tienen la garganta abierta. Son grandes voces. Ahora, ¿han sabido tratar bien su garganta? Y yo creo que mucha gente de esta que hace imitación de voces, esta gente que imita a Rajoy o imita a cualquiera, pues seguro que son gargantas abiertas. La garganta abierta es muy importante, poder tener conversaciones con su gente que es importante en lugares públicos donde haya privacidad, porque la conversación siempre va a ir dirigida en base a quién define la garganta. Si tienes una pareja cuya garganta está definida por el 1762, toda conversación siempre va a ser lógica o no. Todo va a estar basado en hechos detallados. Y siempre va a haber un dominio de la conversación por parte de la persona que tiene la garganta definida. Y aquí aprender. ¿Quién comunica? ¿Quién tiene algo que decir? ¿Quién no dice nada? ¿Quién hace ruido? ¿Qué merece la pena prestarle atención? ¿Qué no merece la pena prestarle atención? Así que tengáis algo sin definir no es un problema. Es un sufrimiento si lo utilizáis para decidir desde ahí. Porque si esto lo miráis como un todo, como humanidad, lo que está diciendo es mantente ignorante, siempre con prisa, para intentar convencer a otros de una seguridad mental inspirada en cosas que no importan. Así te van a ver y vas a poder sostener una dirección que no es saludable para ti, sin saber cuándo ya basta de infravalorarte, complaciendo a todo el mundo, en nombre del amor y de la dirección. Bienvenidos al mundo. Este final, ¿eh?